En el encuentro de esta mañana queremos ser ayudados por tres amigos en la perspectiva de lo que dijimos ayer cuando dimos inicio al campus, es decir, nuestra necesidad de contar con herramientas para poder sostener un juicio frente a la realidad. Evidentemente, la materia prima con la que usualmente juzgamos la realidad, además de nuestra experiencia personal y de nuestra experiencia comunitaria, son las noticias, porque todo lo que ocurre más allá de nuestra esfera más inmediata, evidentemente nos llega en clave de noticias. Y por lo general, todos somos grandes analfabetos mediáticos, porque no conocemos cómo es el mundo de las noticias desde adentro. Es decir, cómo ese producto que se llama noticia llega hasta nosotros. Y es muy importante porque, evidentemente, es el punto de partida muchas veces para que nosotros podamos tener una conciencia cabal de lo que sucede y juzgarlo. Así que bueno, para ser ayudados en este punto, en esta perspectiva, hemos invitado a Fernando Ruiz, que está en la otra punta de la mesa. Fernando es licenciado en Ciencia Política, es doctor en Comunicación, fue vicedecano de la Facultad de Comunicación de la Austral, continúa trabajando en la Universidad Austral como profesor full time, es periodista de profesión y además es miembro de la Academia Nacional de Periodismo. A mi lado, Roberto Bosch, diplomático, también licenciado en Ciencia Política, ¿correcto? Fue embajador argentino en Filipinas y en España hasta hace poco tiempo, y entre muchas otras actividades profesionales y académicas, lo conocemos porque escribe habitualmente en Clarín y así fue que nos interesamos por su forma de ver y contar las cosas. Y conectado por Zoom, lo tenemos a nuestro amigo Fernando de Aro, periodista español. La mayoría lo conocemos bien a Fernando, valoramos muchísimo el trabajo que hace desde Páginas Digitales. Fernando es abogado, es periodista. eh, Últimamente, en los últimos años, ha realizado muchísimos documentales, la mayoría de ellos vinculados con la persecución a cristianos en distintas partes del mundo. Es verdaderamente un trotamundos, Fernando, así que ha visto, ve y cuenta mucho. Así que desde acá le mandamos un abrazo grande a Fernando y le agradecemos mucho que nos acompañe en el día de hoy. Para arrancar, le queríamos pedir a Fernando Ruiz que nos haga una introducción a lo que es el mundo de los medios, ¿eh? Para tratar de comprender cómo funciona hoy la industria mediática y cuáles son también los condicionamientos que delimitan un poco la labor de los periodistas y en definitiva que la noticia llegue al público. Bueno, muchas gracias. Buenos días a todos. Gracias, Horacio, por la invitación. Este domingo de la mañana. Yo los domingos suelo hablar de los temas que no sé. Forma parte de mi forma de descansar, ¿no? Y además quería venir con mi mujer y mi hija. Y todos los sí que fui recibiendo durante la semana, hoy a la mañana, a la hora de despertarlo, dijeron, despertarme temprano y para escucharte a vos. ¿Mm? Así que ahí quedó que, bueno, ustedes no tuvieron otra opción. Me interesó mucho, Horacio, cómo arrancaste, porque dijiste que estamos inmersos en las noticias y no conocemos el mundo de las noticias, ¿no? Y eso nos pasa en un montón de ámbitos. Estamos inmersos, nuestra vida está permanentemente tocada por ese mundo y no lo conocemos. Y la verdad que yo llevo 30 años estudiando el mundo de los medios y van a quedar con las expectativas bastante bajas de lo que yo conozco del mundo de los medios, pero sí les puedo decir que tenemos sensaciones compartidas. Yo el otro día estaba en una cancha deportiva y conociendo y hablando con una persona, y la persona me pregunta a qué me dedico,
Cuando me preguntan eso, yo tengo como dificultades para explicarlo y lo que entendió él es que yo me dedicaba al mundo de la comunicación y de los medios. Y él me dijo, yo me dedico a tratar de sanar a las personas que ese mundo rompe. ¿Qué profesión tenía esa persona? Psicólogo y psiquiatra. Cuando le conté a mi mujer que volví a casa, yo me dio angustia. Él me lo dijo de la forma más amable posible, no fue una cosa. Pero mi mujer lo entendió mal, ¿no? Casi que quería volver a la cancha a buscarlo. Pero claramente yo creo que ahí tenemos una sensación compartida. El mundo de los medios y de las redes, ahora potenciado por la inteligencia artificial, sentimos que es un mundo que nos puede hacer un daño fuerte o nos está haciendo un daño fuerte, ¿no? Y muchos de ustedes dirán, no es una sensación, es una realidad. Conozco ejemplos concretos de personas que adquieren una dependencia enorme. No es algo nuevo, o sea, ustedes acuérdense, por ejemplo, en la era de la televisión había un 40% de hogares con televisión constante. Televisión constante quiere decir televisión todo el día prendida. Y el promedio de audiencia, de atención, ¿no? De que la gente veía televisión eran 4 horas por persona, como promedio. Yo recuerdo que los teóricos de la comunicación en la década del 60, en la década del 70, cuando la televisión estaba en su auge, decían todas las luchas del movimiento obrero para lograr que el trabajador tenga un ocio creativo, se los comió la televisión. Y era una especie de sentimiento de alienación y de enajenación, ¿no? O sea, eso es una sensación compartida. La segunda sensación compartida que yo creo que tenemos todos es que nos están cambiando las reglas de juego durante el partido. Es como si vos sos un jugador de rugby y el win del equipo contrario se sube una moto para llegar a tu gol. Y entonces vos no sabés si tenés que ir a protestar con el referee o tenés que comprarte una moto para el próximo partido. Y eso, no, yo soy un vejete, ¿no? Pero, y obviamente cambiando el mundo y tengo mis problemas de adaptación, pero yo creo que también le están cambiando y es una sensación compartida con los chicos que están en la universidad, que están entrando a una universidad que pertenece a otro mundo o que tienen fuerte impronta en otro mundo. Por lo tanto, esas sensaciones compartidas, yo creo que nos dan el contexto para analizar el mundo de los medios. En primer lugar, el cambio de reglas de juego. Y segundo, que es un mundo que de alguna forma nos hace un poco de daño. Pero ¿qué pasa? Los cristianos tenemos la esperanza como una de nuestras características fundamentales. Por lo tanto, nosotros los cristianos abrazamos el futuro, no nos peleamos con el futuro. Y desde ese punto de vista tenemos que encontrar la forma de encararlo. Yo lo que estoy analizando en la relación entre medios, redes y, por supuesto, inteligencia artificial, es que está pasando por una etapa, por un ciclo similar al que pasamos hace unos 10 o 15 años, cuando empezaron las redes sociales a impactar con respecto. ¿Se escucha bien o se escucha con algún rebote? Bien. Ah, bien, Marcela, bien, alguien que me dice ahí. No, Horacio, te nominaron. Llegó la directora, gracias, Marcela. Sí, Marcela dice. Ahí, empiezo de vuelta. No, no sé en qué estaba yo. Ah, las 3 etapas. Y entonces, ¿cuáles son las 3 etapas? Surgen las redes sociales y hay una sorpresa mundial, ¿no? De lo que está pasando, de cómo nosotros. La sorpresa mundial nos incluye. O sea, nos sorprendemos por el dispositivo y nos sorprendemos por nuestra reacción ante el dispositivo, ¿no? Eso no, eso es lo que cambia nuestra vida. Y después hay una etapa de conflicto. Por ejemplo, en la etapa de conflicto, los medios de comunicación empezaron a generar una enorme cantidad de conflictos legales con Google y Facebook, ahora Meta, que eran los grandes actores de esa transformación. Y después vino la tercera etapa, que es la etapa del amor por conveniencia. Las plataformas empezaron a tener que mejorar sus relaciones con los medios de comunicación porque los medios de comunicación eran muy críticos, entonces promovían lo que sería el pánico moral en la sociedad. Y ese pánico moral arrastraba a los reguladores a que luego regularan las plataformas. Y entonces las plataformas empezaban a ser más generosas, generando convenios con los medios de comunicación, le daban convenios de formación, les pagaban los derechos de autor, inventaban cosas para pagarles. Y así
mejorar un poquito la relación. Yo pienso que con la inteligencia artificial estamos haciendo el mismo ciclo. Primero vino la etapa de sorpresa, después llegó a la etapa del conflicto. Hoy hay un juicio muy notable del New York Times contra OpenAI, la empresa del ChatGPT, que no se sabe qué va a pasar porque el New York Times está pidiendo todas las conversaciones, todos los prompts que se han hecho en determinado espacio y lugar, tampoco sé específicamente cuáles, pero le pide las conversaciones para ver que, para poder comprobar que las personas le piden entrar al contenido del New York Times muchas veces sin pagar lo que vale ese contenido, porque tienen las barreras de pago, los medios, muchos medios de comunicación tienen barreras de pago, como ustedes pagan aquí La Nación o Clarín, el New York Times también tiene su barrera de pago. Y entonces uno puede promptear pidiendo, bueno, ¿qué dijo, qué está diciendo hoy Thomas Friedman del New York Times sobre el ataque a Irán? ¿No? Y entonces puede acceder a esa información sin pagar. Y entonces el New York Times dice, acá la inteligencia artificial está usando nuestra información, que a nosotros nos cuesta producirlo, para, y casi como si nos hubiera robado, ¿no? Por otro lado, OpenAI se defiende diciendo, los periodistas del New York Times también lo hacen con los otros medios. Y entonces está pidiendo a los abogados de OpenAI las notas de los periodistas, las notas prefiero las anotaciones de los periodistas, que eso no pasa tanto acá, pero en Estados Unidos las anotaciones de los periodistas son habitualmente pedidas en los juicios. Y para demostrar que los periodistas también usan el chat GPT para llegar a otros medios que tienen barrera de pago. Entonces, eso es una etapa conflictiva. Pero ya está empezando a partir de enero y diciembre del año pasado la etapa de matrimonio por conveniencia. ¿Qué quiere decir eso? Que OpenAI está empezando a abrirse a los medios, está empezando a hacer convenios, ha hecho convenios con medios muy importantes de Europa, con medios muy importantes de Estados Unidos, en América Latina, todavía en Argentina no ha hecho, pero hay una relación fuerte de OpenAI con Argentina, aparentemente, vieron que iban a hacer un centro de base de datos en la Patagonia, así que puede ser que haya algún convenio con la Argentina, pero eso en el marco del matrimonio por conveniencia, cómo medios de comunicación pueden llegar a un acuerdo con empresas de inteligencia artificial para frenar un poquito el pánico moral y que los reguladores se apacigüen un poquito, ¿no? Las instituciones reguladoras. Vieron que hay distintas disposiciones en Australia, en Corea del Sur, la propia ley de California, que, que obliga de alguna forma a las empresas de inteligencia artificial a decir qué contenido tienen ahí metido, de dónde sacan el contenido. Pero si las empresas dicen eso, después les viene una catarata de juicio por derecho, por el derecho de propiedad, ¿no? Por lo tanto, hay una discusión legal que no sé cómo va a terminar, pero ya estamos entrando en la etapa de matrimonio por conveniencia. En ese contexto, los medios de comunicación en la actualidad tienen el siguiente diseño, diría yo, para hacer mención a grandes profesoras de diseño que están aquí en esta sala. ¿Cómo entender a los medios de comunicación en este contexto? Miren, yo tengo solo un alma y ya eso me complica bastante. Los medios de comunicación tienen tres almas, son un cuerpo con tres almas. Tienen un alma económica por necesidad, tienen un alma política porque su rol evidentemente es una intervención sobre el espacio público y eso siempre tiene efecto político, y tienen un alma profesional. Y cada medio de comunicación combina las tres almas de distinta forma al final del día. Por eso es tan difícil analizar los medios de comunicación. Y cualquier mirada simplista no es realista. Lo realista es entender que es un cuerpo que tiene esas tres almas en tensión. Algunos ganan siempre el alma económica, en otros gana siempre el alma política. Por ejemplo, un medio que está enfrascado en una guerra mediática, lo que quiere es la destrucción política del adversario. Entonces, toda su agenda, sus noticias, los enfoques de sus noticias están centradas en la destrucción política del adversario. Y después también los mejores medios del mundo son los que tienen un alma profesional más fuerte, que no es que gana siempre las batallas. En ningún medio el alma profesional gana siempre las batallas, porque hay una necesidad económica y hay un contexto político. En ese contexto, con ese personaje tripolar que es el periodismo, encima tripolar en transición, porque está en transición
su rol económico, su rol político y su rol profesional. Así que imagínense la personalidad complicada que tiene. En ese momento, con esa personalidad complicada, tripolar, el periodismo cumple, y rápidamente lo digo, tres funciones principales en una sociedad democrática. La primera es la construcción de la base informativa común. La construcción de la base informativa común quiere decir que cuando vamos al asado del domingo, hoy, en la comida del mediodía, ¿me puedo quedar en la comida de oración? En la comida del domingo hay como una coincidencia informativa. No sobre opiniones, cada uno piensa lo mismo, pero eh, la información sobre lo que está pasando, más o menos la tenemos, todos en forma similar. Es lo que Angela Merkel decía, eh, en gran medida la calidad democrática depende de la información compartida. Como cualquier solución de problemas, en la medida que los actores del problema tienen información compartida buena sobre ese problema, están más cerca de llegar a la solución. Por supuesto, la base de información compartida es combatida por las fake news. Pero las fake news no son solo la fábrica de perversos actores internacionales, ¿no? Sino que las fake news tienen un montón de fuentes posibles. Miren, a mí me gusta mucho analizar la obra de Shakespeare y analizar cómo circula la información en las tragedias. Y uno puede calificar a las tragedias de Shakespeare como tragedias informativas. De acuerdo a cómo circula la información en El Rey Lear, en Otelo, en Macbeth, en Hamlet, vos vas a ver cómo los distintos personajes realizan acciones muy contradictorias con lo que ellos querían porque tienen un escenario de información muy mala. Y eso, analizando esas tragedias, podría también analizar la telenovela turca, pero queda mucho más canchero hacerlo con Shakespeare. Son infinitas las posibilidades de generar fake news. Porque yo cuando voy a visitar a un amigo que está enfermo, en 5 minutos le di 27 mentiras. O yo puedo interpretar mal una situación que estoy viendo y a partir de ahí construyo una fake news. Después, por supuesto, están los actores perversos que también lo hacen. Pero nosotros para poder entender el mundo informativo, tenemos que entender que las fake news tienen múltiples razones para ser generadas. Esa sería la primera función, la construcción de la base informativa. La segunda función de la prensa es la estructura de relevancia. ¿Qué es lo importante? ¿Hacia dónde hay que mirar? Si hay un poder que tiene el periodismo, es sobre nuestro cuello. ¿Hacia dónde mirar? Después nosotros veremos si le damos bola, si no le damos bola, si le creemos, no le creemos, pero estás viendo el noticiero, estás viendo el portal, estás viendo lo que aparece en el posteo de ese medio. Tu cuello lo vio. ¿Qué pasa? El periodismo malo es como un camión de bomberos. Muy bien. Rompo todo el micrófono. Mi conclusión. Marcela. Pruebo con el de Roberto. A ver, No, 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 Roberto. qué decir, está bien. ¿Está? ¿Qué hacemos? Eh, ya te digo. Ok, ¿Sigo? sí, sí. Yo pierdo el hilo. ¿Por dónde iba? No. ¿Por dónde iba? Por la construcción de la relevancia. La estructura de relevancia. La Sí, estructura de perdón, relevancia. ya termino. Eh, la estructura de relevancia, ¿qué quiere decir? Entonces, el periodismo populista, como a mí me gusta decirlo, es el periodismo que es como un camión de bomberos con la sirena siempre prendida. Siempre esa alarma, siempre el tono del periodista hablando es a los gritos, un poquito más despacio, ¿no? Siempre hay una indignación a la mañana, otra indignación a la tarde y una indignación a la noche, ¿no? Una indignación programada. Y eso hace que, miren, a mí me gusta estudiar mucho las canciones para entender en la letra qué rol tienen los medios. No encuentro canciones que hablen bien del periodismo, cosa que es una frustración. Acá tengo un alumno ahí que me sufrió una vez. No encuentro canciones, todas hablan de banalidad, ruido, que me saca de lo profundo, que me distrae con pavadas.
todo me mete en una velocidad de vida que me saca la sustancia de lo que me da un malestar. Hay un malestar, relación con malestar. Y pues vas desde todos los géneros casi tengo, desde la cumbia hasta los Rollins, todos. ¿Qué quiere decir eso? Que la estructura de relevancia es una de las funciones fundamentales, pero también es una de las malas praxis fundamentales de los medios. Y la tercera, y con esto termino, la primera función sería la base informativa común, la segunda función es generar la estructura de relevancia, la tercera es promover la cooperación. Es decir, las sociedades funcionan en la medida que pueden cooperar y avanzan en la medida que pueden cooperar en la solución de los problemas comunes. Y puede pasar que los medios de comunicación sirvan para amplificar y difundir una estrategia de desconfianza entre las personas, de polarización, ¿no? Puede empezar con una polarización ideológica, después sigue con una polarización cognitiva, es decir, tanto hace que no hablamos que ya no nos conocemos y termina con una polarización afectiva, ¿no? Ya no nos queremos. Y eso nos impide mucho la posibilidad de hacer cosas juntos. Entonces, en este contexto, esas tres funciones de los medios, a su vez medios que tienen una personalidad tripolar, este desafío nuevo de la inteligencia artificial nos genera una enorme incertidumbre. Pero había un pensador francés, Jacques Ellul, un gran historiador, que decía en un libro de la Edad de la Técnica, un libro antiguo, de la década del 60, tan antiguo que yo nací en la década del 60, que la técnica se convierte de herramienta a sistema y que ese sistema termina siendo al cual al que vos servís. Es decir, tu herramienta que está a tu servicio se empieza a convertir en tu amo. Y ese para nosotros es como una línea roja para pensar siempre. Como yo decía, los cristianos creemos en el futuro, amamos el futuro. Y por lo tanto, pero eso no quiere decir que no tengamos líneas rojas de lo que las nuevas técnicas, las nuevas tecnologías vamos a dejar que hagan, ¿no? Las nuevas tecnologías no nos tienen que convertir en parte del sistema. Son, como todos ustedes saben, mucho mejor que yo, porque la mayoría está en contacto permanente con estos temas y además en el mundo académico. Eh, esa es la línea roja que nosotros tenemos que no cruzar. Bueno, yo creo que ya los confundí suficiente, así que muchas gracias. Gracias, Fernando. Muchas gracias. Bueno, ahora le queremos pedir, estaba pensando, ¿no? Fernando nos describió un poco lo que para nosotros es eh, desconocido, ¿no? Cómo se manejan los medios, cuáles son estas condiciones de trabajo profesional como periodista, etcétera. Ahora, lo que le queremos pedir a Roberto eh, es su experiencia eh, estando del lado de donde las noticias se generan. Es decir, si fuera un jugador de fútbol, diríamos, es un tipo que pasa la línea de los vestuarios, conoce lo que está pasando adentro, ¿no? Lo que después va a ser noticia, por lo que es su experiencia como diplomático, etcétera. Y en particular, eh, nos interesa preguntarle a Roberto eh, cómo ve él hoy el mundo del punto de vista justamente de lo que es la cuestión de la libertad de expresión y la libertad de conciencia, porque eh, las noticias que nos llegan nos hablan de un mundo que está en tensión, donde hay conflictos por doquier y donde en muchos lugares la gente no puede ser libremente lo que quiere ser. Entonces, pedimos que si podés ayudarnos a completar una mirada en este sentido. Bueno, muchas gracias. Hola, hola. ¿Me escuchan? Muchas gracias, Horacio. Muchas gracias a la Fundación por invitarme. Bueno, yo tampoco estaba seguro, como ustedes, por qué invitaban a un diplomático a hablar en este panel sobre medios, pero supongo que tiene que ver también con mi doble sombrero bueno, que por curiosidad
intelectual y también como cristiano, se me ocurrió en un momento indagar un poquito más sobre la doctrina social de la iglesia, ¿no? Y en qué podía tener que ver con mi profesión. Y en uno de esos extraños situaciones donde estos dos mundos se cruzan, es cuando el Papa, todos los papas, dan un discurso al cuerpo diplomático, un saludo al cuerpo diplomático al comienzo de cada año, ¿no? Y este año, en particular, el Papa León XIV se refirió a uno de los temas que tiene que ver con esta reunión, que es el tema de la libertad de conciencia. ¿Por qué? Mi pregunta un poco fue por qué el Papa, que es un líder espiritual, pero también es un líder de un país, ¿no? De la Santa Sede, del Vaticano, ¿por qué le habla al cuerpo diplomático sobre libertad de expresión y sobre libertad de conciencia? El Papa dice dos cosas, ¿no? Dice primero, estados o dos preocupaciones grandes, ¿no? Estados que invocando el bien colectivo están afectando la dignidad individual. Y habla de un problema con el lenguaje que dice que quiere incluir, pero que al final excluye. ¿Qué dice? ¿Cómo surge esto en el discurso del Papa? Y bueno, al hablar de las relaciones internacionales, el Papa le dice a los diplomáticos, eh, lo básico para que nos entendamos es que hablemos el mismo idioma, no el mismo idioma inglés, francés, alemán, español, sino que las palabras signifiquen lo mismo para todos. Y el Papa entiende que en esto las palabras no significan lo mismo para todo el mundo. ¿Por qué? Bueno, ¿qué es lo que está viendo el Papa León, en mi opinión? Y bueno, que hay un problema con la libertad de conciencia. La libertad de conciencia un poco precede a lo que va a ser la libertad de expresión, ¿no? Porque no significa hacer lo que uno quiera, sino que significa, es el derecho que tenemos cada uno de nosotros a buscar por nuestra razón la verdad, ¿no? Y a vivir conforme a esa verdad que nosotros estamos buscando o que quizás estamos cerca de encontrar. Entonces es anterior al Estado, es anterior a la libertad de expresión, es anterior a la libertad de movimiento. Y obviamente tiene distintas manifestaciones. Una manifestación inicial interna, una dimensión interna que tiene que ver lo que pensamos, lo que creemos, cómo juzgamos las situaciones, una dimensión práctica que tiene que ver actuar de acuerdo a nuestras propias convicciones y una dimensión pública que es ya quizás la libertad de expresión propiamente dicha, ¿no? Poder decir lo que creemos. ¿Y por qué el Papa dice que esta libertad de conciencia está siendo amenazada o está limitada? Bueno, acá y ya son un poco observaciones. Yo tengo que pedir disculpas a los Fernandos porque yo no soy un experto en comunicación, soy simplemente un observador este, privilegiado por mi posición de haber vivido en distintos países del mundo e informado, bueno, sobre todo por los temas de mi especialización en doctrina social. Hay un plano que es el plano jurídico normativo que le preocupa mucho al Papa, que es el tema de la reducción progresiva del espacio para la objeción de conciencia. Él lo ve evidentemente en los casos de aborto, en los casos de eutanasia, pero también lo ven seguramente ustedes que están en el mundo de la educación, lo ven todos los días con las presiones a instituciones educativas que tienen un determinado ideario, ¿no? Todas estas limitaciones que existen cada vez más a la libertad de pensamiento. Y también por la expansión de categorías que, al ser tan vagas, limitan también nuestra libertad de pensamiento. Estoy pensando, por ejemplo, en frases como discurso de odio o violencia simbólica que se pueden aplicar cada vez de manera más amplia y sin límites, ¿no? Con lo cual cada uno empieza a tratar de limitarse con respecto ni siquiera a lo que vamos a expresar, sino con respecto a lo que podemos pensar. Pues la realidad es que la libertad de conciencia no es que se limita de un día para otro, ¿no? Cuando el Papa está hablando, no está hablando de China, ¿no? Donde hay claras restricciones a la libertad de expresión y a través de esa libertad de conciencia. Está hablando de que esto está ocurriendo en Occidente, en países que se autoperciben como democráticos, se autoperciben como liberales, pero donde la libertad de conciencia, la posibilidad de pensar, de buscar la verdad y de vivir de acuerdo a ella está cada vez más limitada.
Acá quizás es donde se juntan un poco todos los planos que tenemos acá, el diplomático, el de los medios, el de la educación, y es en el tema del lenguaje. Todos trabajamos con el lenguaje, ¿no? Como herramienta básica. Y volvemos a lo que dice el Papa, no podemos comunicarnos si no tenemos un acuerdo sobre el lenguaje, sobre que el lenguaje quiere decir efectivamente lo que estamos diciendo. Acá el Papa habla del lenguaje orwelliano. Bueno, a todos les sonará la novela 1984, ¿no? De Orwell y el famoso tema de la neolengua que se proponía en ese mundo distópico, ¿no? Esta neolengua consistía en limitar el vocabulario para limitar la esfera de lo pensable. O sea, si yo elimino palabras, voy a eliminar la posibilidad de pensar en determinadas situaciones que quiero que la gente no piense. Este, Además de la novela 1984, Orwell tiene un ensayo de 1946, creo que se llama La lengua inglesa y la política y la lengua inglesa, donde él habla también de cómo el lenguaje político se hace cada vez más vago y más eufemístico para ocultar realidades que no quieren que sean tan evidentes, ¿no? Orwell habla en la época que él escribe, 1946, imaginémonos saliendo de la Segunda Guerra Mundial y de otras guerras más localizadas, él habla de cómo, por ejemplo, eh, el término pacificación se usa en lugar de bombardear poblaciones civiles, ¿no? Pero lo podemos traer a este tema de la eufemización, lo podemos traer a nuestra vida diaria cuando pensamos en que en vez de hablar de aborto, hablamos de interrupción voluntaria del embarazo, ¿no? En vez de hablar de eutanasia, hablamos de muerte digna, hablamos de salud reproductiva, por no hablar de métodos anticonceptivos y abortos. Son eufemismos que se utilizan para, o tecnicismos que se usan para suavizar el contenido moral de las palabras que estamos usando. Y de esa manera es una de las formas, ¿no?, que se va reduciendo nuestra libertad de conciencia. La otra es la reconfiguración semántica de algunos términos, o sea, hay términos que nosotros usamos normalmente y que de repente vemos que se están usando de otra forma. Después podremos ver qué rol tienen los medios y qué rol tiene la educación en esto, pero si pensamos en el término familia, quizás ya no es lo que estábamos pensando, ¿no?, hace unos años sobre qué es una familia. Hoy justo vi en La Nación un artículo sobre las familias multiespecie, ¿no? Donde el perro pasa a ser parte de la familia, aparentemente. O términos como género, ¿no?, que eran aplicados con un determinado marco muy preciso y ahora ya quiere decir otra cosa. O el mismo término matrimonio, que significa la unión entre el hombre y la mujer y ahora significa quizás otra cosa para muchas personas. Es decir, se reconfiguran semánticamente algunas palabras para darle un marco normativo, van a producir efectos normativos diferentes, ¿no? Este, y la tercera manifestación quizás de este lenguaje orwelliano es la supuesta inclusión que excluye, ¿no? Por ser inclusivos, estamos en realidad excluyendo a las personas que no piensan como el ideario que se debe pensar, ¿no? Y enseguida se lo descalifica con términos que ya los dejan fuera de la discusión, ¿no? Ya sos ultraderecha, antiderechos, todas etiquetas, ¿no?, que se usan para excluir en realidad con la excusa de la inclusión y con la excusa de una neutralidad que, como sabemos, y ustedes lo saben más viniendo del ámbito educativo, ya no es tal. En la diplomacia nos pasa lo mismo, ¿eh? No crean que es algo que ocurre solamente en el medio de la educación, de los medios. Este, Hace poco, mientras estuve en España, en uno de los primeros discursos del presidente, en Naciones Unidas, creo, él habló directamente en contra de la Agenda 2030. Independientemente de la valoración que podamos hacer sobre la Agenda 2030, me llamó mucho la atención la reacción de mis colegas del cuerpo diplomático extranjero en España. Prácticamente iban a darme condolencias, ¿no?, por lo que había dicho mi presidente. No era que venían a decirme, bueno, explícame por qué habló contra la Agenda 2030, cuál es la crítica concreta. No, simplemente había un plano en el cual no podía existir el disenso. O sea, era inconcebible que alguien cuestionara
este consenso alrededor de la Agenda 2030. Y eso que no, me pasó a mí, seguramente les pasa a ustedes, cada uno en su ámbito con respecto a temas que son tabú, ¿no? O temas que están fuera del ámbito del disenso posible, ¿no? Este, mm, Así que bueno, yendo un poco de nuevo a mi ámbito, ¿no? En el ámbito diplomático vemos cómo se produce todo este ciclo, ¿no? Primero aparece un concepto, una categoría cultural que puede aparecer en una universidad, que puede aparecer en alguna usina de pensamiento, eso se va consolidando, se va incorporando a documentos multilaterales, se transforma en un estándar, después se utiliza como condicionalidad para determinadas concesiones, pensamos en, no sé, un crédito de un organismo internacional que pide determinadas cuestiones que tienen que ver con el género, que tienen que ver con el cambio climático, que tienen que ver con el control de la natalidad, este, y así se van produciendo, se va transmitiendo después a la legislación nacional. Es decir, es un círculo que termina, que empieza por la conciencia, pero termina con efectos prácticos muy concretos, ¿no? Este, mm, Es decir, bueno, con esto del lenguaje con los medios y la educación entiendo que pasa un poco lo mismo. No me quiero meter en temas en los cuales no soy experto, ¿no? Pero como nos anticipaba Fernando, los medios no solamente informan y nos dio estas funciones tan claras, pero todas estas funciones en realidad enmarcan lo que podemos pensar, lo que podemos discutir. No podemos ir más allá de lo que nos dicen los medios en general. ¿Por qué? Porque es la forma en que nos informamos. Lo mismo ocurre en las universidades, que no son solamente transmisoras de información, sino que forman la personalidad, forman la conciencia. Entonces, cuando hay preguntas en la escuela, en la universidad, que no se pueden formular, y cuando hay respuestas que no se puede dar, eso también va a limitar mucho la libertad de conciencia de las personas. Eh, bueno, un poco para terminar, volver al comienzo, ¿no? El consenso es necesario para la vida en sociedad, eso no lo va a negar nadie, pero no reemplaza a la verdad, ¿no? Y eso es un poco lo que estamos sujetos en nuestro día a día. Tenemos que recibir y aceptar como dogma determinados consensos que limitan nuestra libertad de conciencia, ¿no? Esa capacidad de nuevo de buscar por nuestra propia razón cuál es la verdad y actuar en consecuencia. Creo que y un poco el mensaje del Papa León, ¿no? También es ese, la doctrina social de la Iglesia en sus 4 principios básicos nos da 4 orientaciones muy buenas para mantener esa libertad de conciencia, ¿no? Este, si pensamos en los principios, el primero es la dignidad humana, que es la base de todas las libertades, ¿no? Somos libres porque fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. El segundo es el bien común, ¿no? El bien común como función principal de los estados, que no es la sumatoria de los bienes individuales, que no es lo que la mayoría considera que es el bien común, sino que es la creación de las condiciones para que cada persona se desarrolle plenamente, ¿no? El tercero es la subsidiariedad, y la subsidiariedad es la que va a permitir que cada estamento social, desde el individuo, la familia, las comunidades educativas, eh, vayan formando su conciencia, vayan formando sus opiniones independientemente de cualquier intento de uniformización que venga del Estado o que venga de los medios de comunicación. Y finalmente la solidaridad, que es la que garantiza, digamos, ese cemento de la sociedad, ¿no? Que estas libertades de conciencias individuales no nos lleven a un individualismo extremo, sino que hagan que realmente podamos vivir en sociedad. En fin, eso es un poquito el mensaje. Muchas gracias. Muchas gracias, Roberto. Y bueno, ahora nos conectamos, ya estaba conectado escuchándonos con Fernando de Aro. Y bueno, Fer, no sé, te tiramos ahí delante tuyo todas estas cosas que salieron para que nos cuentes un poco a partir de tu experiencia profesional, tu reacción a estos temas, transmitiéndonos un poco de tu quehacer periodístico.
Buenos días. Es para mí veros un motivo de mucha alegría y de mucha envidia, porque estáis en un verano maravilloso y aquí el invierno se nos está haciendo larguísimo, larguísimo, larguísimo. Eh, Esta mañana yo he hecho un programa, dirijo un programa, presento un programa en una radio, he estado haciendo 3 horas de programa sobre la guerra en Irán. Como sabéis, la guerra estalló ayer, es una guerra de grandes dimensiones, es una guerra peligrosa. Bueno, yo tenía que informar sobre una noticia, las bajas que los bombardeos israelíes y estadounidenses han provocado ya en Irán. Eh, las agencias estaban contando que, según fuentes iraníes, se había producido una masacre en una escuela y habían muerto pues varias decenas de niñas. ¿Qué hubierais hecho vosotros? Pensadlo por un momento. ¿Das la noticia o no das la noticia? En la guerra lo primero que se pierde es la veracidad de la información. Bueno, yo he dado la noticia, pero diciendo que era según fuentes iraníes, ¿no? Claro, yo tengo todo un aparato, un equipo, acceso a 10 o 12 fuentes de información, agencias internacionales, periódicos internacionales. O sea, el periodista normalmente tiene fuentes variadas y, en la medida de lo posible, va a los sitios a informarse. Pero si a vosotros os llega un tuit y dice han matado a 24 niñas en el sur de Irán, ¿decís que es verdadero o que es falso? Que vosotros, como la mayoría de las personas en este momento, ya no estáis utilizando los medios de comunicación habituales para informaros. Vosotros estáis utilizando las redes sociales. Yo no puedo hacer ahora aquí una encuesta porque no os tengo delante en carne mortal, pero me gustaría ver vuestras caras y preguntaros, ¿cuántos de vosotros esta mañana han abierto un periódico para informarse? ¿O cuántos han utilizado? Que levante la mano quién ha abierto primero las redes sociales que un periódico. Ahora sí os veo. Bueno, estoy calculando aproximadamente un 63,2% de los presentes en la sala. El resto no sé si ha abierto un periódico o no ha abierto nada. Simplemente ha mirado el WhatsApp. Bien, esta encuesta es muy significativa. No están utilizando radios como la mía para informarse. Están utilizando redes sociales. El otro día, cuando tuve que dar la noticia, el breaking news, uno de mi equipo me decía, están bombardeando Irán. Y yo le dije, ¿cuál es la fuente? Pero yo estaba en el estudio hablando, ¿no? O sea, es Twitter. Y digo, eso no es una fuente. O sea, porque en X hay 25.000 chatbots pro-israelíes y 24.000 chatbots pro-iraníes. Eso no es una fuente. Bueno, esto que es propio de la profesión periodística, ahora es vuestra responsabilidad. Porque vosotros estáis sustancialmente, voy a ser muy provocativo, perdonadme, los españoles siempre tocan las narices, son siempre poco educados. Voy a responder al cliché. Estáis sustancialmente desinformados, estamos sustancialmente desinformados. Fernando Ruiz nos ha descrito con mucha precisión el sistema, el ecosistema informativo en el que estamos todos. Es un sistema informativo o desinformativo en el que los medios que antes filtraban la información han desaparecido como informantes. El 63,2% de los que estáis en la sala no utilizáis un periódico esta mañana para informaros. Eso provoca una alta dosis de desinformación porque estamos en un mundo que no es neutral y un mundo en el que se han desarrollado nuevos poderes muy potentes, las high-tech, las empresas tecnológicas de las que nos hablaba Fernando Ruiz, a las que le interesa fundamentalmente el tráfico.
Y el tráfico es mucho más fuerte con la desinformación que con la información, porque el tráfico se basa en que vuestro enfado genera más tiempo de atención. O sea, el poder sobre la conciencia del que hablaba Roberto ya es un poder nuevo, es un poder que consiste en la atención. Es decir, tú no tienes poder sobre la conciencia si no tienes poder sobre los hechos. Entonces, la verdad son los hechos. Estos poderes están controlando nuestra atención. Este es el gran reto para vosotros como educadores. Este es el gran reto. Yo como periodista sé, después de ya, más por viejo que por listo, sé en qué tiene que consistir mi trabajo. Mi trabajo tiene que consistir en no aceptar fuentes que no son fuentes, en informar bien, en buscar diferentes fuentes, en contrastar, en saber el sesgo ideológico. Si yo leo esta mañana Haaretz, que es un periódico israelí, sé que es un periódico más bien socialdemócrata o centro de izquierda. Si leo, por ejemplo, New York Times, sé que lo que me están contando como fuente es anti-Trump, etcétera, 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 etcétera. Pero claro, vosotros no os dedicáis a hacer esto. Yo, por ejemplo, el interés por saber lo que está pasando, por ejemplo, de lo que hablaba Roberto, de los problemas con libertad de conciencia, me ha hecho hacer viajes por buena parte del mundo, o sea, Irán, China, Irán no estaba, Irak, China, bueno, largos viajes que además me han permitido contrastar hipótesis y destruir hipótesis. Que yo pensaba, por ejemplo, que el problema de la libertad religiosa era un problema fundamentalmente que tenía que relatarse como una historia de víctimas, ¿no? Aquellos cristianos que son perseguidos, cuando en realidad el enfoque mío era equivocado. Cuando recorres el mundo te das cuenta que el enfoque fundamental no es que sean víctimas, sino que son testigos de una capacidad de libertad que no tienen otros. Eso lo ves cuando recorres el mundo, cuando estás sobre el terreno. Pero vosotros que sois educadores tenéis una gran responsabilidad en este momento. Y es la responsabilidad de, frente a este complejo sistema de desinformación, como decía Roberto, hacer prevalecer la libertad de conciencia. Y la libertad de conciencia no es la libertad de defender verdades abstractas. La libertad de conciencia es la capacidad de desarrollar un juicio crítico. O sea, vosotros como educadores tenéis la responsabilidad de crear espacios de libertad. Los espacios de libertad se crean luchando contra la desinformación. ¿Cómo se lucha contra la desinformación? Educando. Educando la capacidad crítica. ¿Qué es la capacidad crítica? La capacidad crítica es la reacción que tiene una persona ante los hechos. Todos estamos bien hechos, todos reaccionamos negativamente ante la injusticia, ante la infelicidad, ante la pretensión de dominación. El poder en este momento, el poder de las grandes tecnológicas, primero capta la atención y segundo crea una situación de escepticismo. Estamos absolutamente desinformados, mi juicio no sirve para nada porque yo soy manipulable. Yo creo que vuestra gran tarea en este contexto, porque los medios han desaparecido, vosotros mismos lo habéis visto, los medios como sistema, como ecosistema que facilita la democracia, que facilita la convivencia, que reduce la polarización, hemos desaparecido, tenemos que ser humildes. Porque el poder tiene la capacidad de desinformar y gana mucho dinero, toneladas de plata desinformando. Y ahí entra vuestra capacidad. Y no será formulando verdades abstractas o repitiendo verdades del catecismo o de los valores democráticos cómo conseguiréis educar la capacidad crítica. La capacidad crítica siempre surge de una experiencia, no de la repetición formal de unos valores. Si tú te pones en juego frente a la desinformación, buscarás el hecho, buscarás el vínculo con la realidad y el vínculo con la realidad te permitirá juzgar.
Esta es la pasión que me parece que tenéis como tarea. Yo espero ver el fruto de vuestra educación, que seguro que será mucho más relevante que el que yo haga como periodista. Gracias. Muchísimas gracias, Fer. Muchas gracias, de verdad, por estar conectado ahí con nosotros. Bueno, tenemos un rato para algunas preguntas que quieran hacerse. Aprovechemos bien el tiempo haciendo preguntas concretas, ¿está? Aprovechemos de la experiencia de estos amigos que nos acompañan para seguir escuchándolos a ellos sobre todo. Les pido, párense cuando hacen la pregunta, si los vemos todos, y por lo menos digan el nombre, así sabemos quién es. ¿Qué tal? Agustín, una pregunta para los dos Fernandos. En su expertise en medios de comunicación, ¿cómo creen que ha sido el Vaticano a la hora de comunicar su relación, tanto de comunicar él mismo o su relación con los medios de comunicación? El que quiera recoger el guante, vaya. Dale. Te está mirando. Yo sobre esto no tengo nada que decir. Yo sobre la información religiosa tengo poco conocimiento. No puedo aportarte nada. A ver, el medio de comunicación desde los últimos años de Pablo VI hasta ahora es el Papa. Ese es el medio de comunicación. Lo demás es accesorio, ¿no? Y entonces está todo muy asociado a la eficacia y a la capacidad de comunicación del Papa. Pero hemos tenido una bendición extraordinaria estas décadas, donde cada papa ha podido construir un estilo comunicativo, por un lado, muy impactante y por otro lado, distinto al anterior. Entonces ha generado, desde ese punto de vista, una de las fortalezas de, de la Iglesia, que ha sido esa capacidad de, como decía Aristóteles, la capacidad de tener un stentor que llegue a toda la ciudad, una voz que llegue a toda la ciudad. Y me da la impresión a mí que a ver, justamente estoy diciendo, porque yo puse la línea histórica en los últimos años de Pablo VI, que son los años que yo he visto o leído más. Quizás ustedes me dirán, no, Juan 23 también fue una revolución, etcétera, etcétera. Pero desde que yo tengo un uso de razón o de la poca razón, eh, ha sido una de las virtudes y las fortalezas. Todo lo demás es accesorio. La oficina, la agencia, si el observatorio romano circula bien, circula mal. Bueno, el observatorio romano debería circular mejor, especialmente, por ejemplo, durante el Papa Francisco, el observatorio romano, ¿vieron el diario del Vaticano? No funcionaba bien en el mundo hispano. Pero la fortaleza principal me parece que es esa. El Papa es el principal medio de comunicación. ¿Otra? ¿Y Fernando no iba a contar? Ah, Fernando, ¿ibas a decir algo? Perdón. Fernando de Aro. No. Yo sobre esto Ok. tengo muy poco que aportar. No Ok. conozco bien este ámbito. Muy bien. Ah, sí, acercarle el micrófono. Ah, perdón, después va todo. No, yo Entonces, tenía Bacaro primero. una pregunta muy puntual para Fernando, que me gustó mucho cuando dijiste esto del vínculo de la realidad, o sea, que solo el vínculo con la realidad, a Fernando de Aro, solo el vínculo con la realidad te permite juzgar. O sea, inmediatamente, es una pregunta que me viene inmediatamente, pero cómo hay situaciones en las que uno sí o sí está mediado por quien te informa, digamos. O sea, no hay posibilidad de tener contacto con la realidad con todo, ¿no?
Entonces, no, quería si profundizás un poco en eso porque me parece súper interesante, porque de todas maneras necesitamos, no sé, por ejemplo, sabía de alguna realidad o me acuerdo cuando trabajaba en la Cancillería también, que nos traían una reseña informática, ¿no? Una reseña, y uno dice, bueno, pero confías en quien hace la reseña, porque si no, ¿cómo haces para tomar contacto con toda la realidad? No, me interesó eso y te quería pedir de profundizar. ¿Escuchaste bien, Fernando de Aro? Pues no he escuchado nada. Perdonadme, no, o sea, no he escuchado nada. Bueno, pero ahora si Eh, me escuchás, Carolina está preguntando, dice que le impactó tu respuesta respecto de que el juicio se profundiza en el contacto con la realidad, en la experiencia, pero ¿sí? dice, ¿qué pasa cuando sucede, como es bastante habitual, que sí o sí la noticia te llega mediada por alguna fuente o algún comunicador de quien no puedes estar del todo seguro en el sentido de confiar? Bien, a mí me parece que esta es una gran pregunta, es una pregunta muy interesante. O sea, hay diferentes tipos de conocimiento. Hay conocimiento empírico, conocimiento por experimentación, y el conocimiento periodístico es conocimiento, un tipo de conocimiento humano. Es un conocimiento por fe. Es decir, tú tienes que buscar una persona de la que te puedes fiar, que sabes que no te quiere engañar, y que es digna de crédito. Claro, o sea, el conocimiento es un trabajo. Entonces, requiere, o sea, ¿cuál es el enemigo del conocimiento? La autodefensa del grupo. O sea, yo pertenezco a este grupo, ya estoy tranquilo, ya estoy cómodo, ah, mm, me aíslo de la realidad. No aplico energía a tener contacto con la realidad. ¿Por qué? Porque estoy tranquilamente en la autodefensa. Y cada vez vemos más que las realidades societarias, más que querer ir al mundo, ir a la realidad, son fórmulas de defensa, ¿no? Lo primero es el deseo, la necesidad de no relacionarme con aquellas fuentes que me confirman en mi prejuicio de grupo, mi prejuicio autodefensivo. Además, si tú tienes la energía, el deseo de ir a las cosas, a los hechos, si tú quieres hacer eso, porque estás harta de el cansancio que provoca el grupo, que no tiene interés por la realidad, quieres ir a los hechos. Y para los hechos buscas una mediación, es decir, el informante o el testigo, el periodista es un testigo, directo o indirecto, que es digno de crédito. Claro, la gente me dice, ¿qué periódico tengo que leer? Digo, todos. O sea, al menos la primera vez, al menos durante una semana. Quiero decir, claro, es que estamos en un momento en el que uno no puede subirse en una escalera mecánica, o sea, para llegar al piso de arriba. O sea, es un tiempo marcado por grandes poderes que requiere grandes libertades. O sea, es el tiempo del yo, es el tiempo de la persona, es el tiempo de la capacidad crítica, es el tiempo de dedicar energía a ir a los hechos, es el tiempo de no sentarte con el que piensa contigo, es el tiempo de buscar al otro que es diferente a ti para poder ir a la realidad, es el tiempo de no echarle la culpa. Antes decía Roberto Pérez, bueno, habrá que entrar en la complejidad de la Agenda 2030, en efecto. Claro, yo como soy anti-Agenda 2030 solo escucho a los míos, como soy pro-Agenda 2030 solo escucho a los otros. Entonces, claro, todo esto requiere un trabajo para, claro que es el vuestro trabajo como educadores. Este es el trabajo en el que tenéis que educar a la gente. Y no podréis educar a la gente si vosotros no hacéis primero el trabajo. Y no se hace el trabajo si no hay deseo de ir a las cosas tal y como son. Cuando yo tengo deseo de conocer la realidad, de estar vinculado a la realidad, que es lo que en realidad te salva del poder,
O sea, el vínculo con la realidad es lo que te salva del poder, porque el poder lo que te hace es captar tu atención y meterte en un sistema, polarizándote. Cuando yo tengo ese deseo, busco la fuente, el testimonio digno de crédito. Yo te puedo hacer una lista de testimonios dignos de crédito, pero sería preferible no ahorrarte ese trabajo, porque vas a aprender un montón. Y ese trabajo nadie lo puede hacer, ni la persona que tienes al lado debe hacerlo por ti. O sea, esto es un problema de responsabilidad, es decir, de gusto personal. Gracias, Fernando. Ahora. Ahí te están dando el. No lo digo. Mi pregunta es para Fernando Ruiz, que bueno, si quiere también no se puede aportar, pero quería, pensando un poco en que el periodismo también es una industria, ¿cómo hacemos los periodistas para, teniendo en cuenta que no tenemos que subordinar lo económico a la búsqueda de la verdad, cómo hacemos para pelear contra eso sin limitarnos, porque también es el sustento de nuestro trabajo, pero para subsanar, digamos, esas presiones que vienen y que están en la industria periodística? Gracias. ¿Cómo es tu nombre? Verónica. Verónica, a mí esa es una pregunta... Estoy mal con el micrófono. Es una pregunta central, ¿no? La que haces. Pero bueno, la vida está llena de interdependencias, y un análisis realista de la vida es un análisis de todas nuestras relaciones de dependencia e interdependencia. En especial en América Latina, para no hablar muy genéricamente de medios de comunicación, la sustentabilidad de los medios es una cosa que está en riesgo. Por lo tanto, muchas veces, a mí me gusta hablar de medios semiprivados. ¿Qué son los medios semiprivados? Medios que tienen un dueño, pero que su dependencia fundamental es política pública. Dependen de financiamiento estatal, ¿no? Y eso es, si hoy decidís en toda América Latina retirar todo financiamiento estatal de los 3 niveles de gobierno de los medios de comunicación, posiblemente te queda el 20% de los medios que existen. Lo que significa que los medios de... Sí, Marcela, tenés que estar atenta, por favor. Lo que significa que los medios de comunicación, en mayor o menor medida, son un corralito para los periodistas que trabajan ahí. Por lo tanto, no hablamos de autonomía, sino de márgenes de autonomía cambiantes. En cada país hay islas de calidad, medios en los cuales los periodistas tienen mayores márgenes de autonomía. Y eso que hablaba recién Fernando tiene que ver con conocer a los medios. O sea, parte de nuestro trabajo es conocer la agenda de medios que existe y tratar de captarles la identidad. ¿Qué quiere decir la identidad? Cómo manejan sus 3 almas que hablábamos antes, el alma económica, el alma profesional y el alma periodística y política. Entonces, conocer la identidad de los medios es fundamental para informarnos. ¿Cuál es el problema? Caer en el cinismo informativo. El cinismo informativo es: yo tengo como consumo habitual medios en los que no creo. Y eso me parece que a mí es el análisis más realista, ¿no? Tenemos todos dosis altas de cinismo informativo. Y a partir de esas piecitas de realidad que pensamos que tenemos, es a partir del cual construimos nuestro juicio crítico. Hola, Marcos Miras. En los últimos tiempos hay países que están aplicando políticas para bloquear el uso de las redes sociales a los menores de 16 años. Pregunta concreta. ¿Están a favor, están en contra? ¿Creen que esa es una medida la correcta o que tendría que en realidad limitarse a los grandes interruptores, o sea, las redes sociales y no a los chicos? Bueno, no tengo una opinión
100% formada, ¿no? Pero yo, como decía el padre hace un rato, siempre apoyo en la subsidiariedad. Siempre creo que la instancia más apropiada para resolver el problema es la que está más cerca del problema. Con lo cual, el vínculo de un hijo con las redes sociales, el primero que lo tiene que decidir son los padres, ¿no? Pensaría que tendría que ser en general la familia el problema, el lugar, el ámbito donde se resuelve eso. Obviamente el Estado tiene una función de trabajar por el bien común y tiene que dar herramientas a las familias para que puedan defenderse. Pero bueno, no sé si la prohibición de acceso a las redes sociales a partir de los 16 será una buena o mala medida. No es un tema que haya estudiado. Pero no, por orientación general yo tiendo a pensar, bueno, el primer ámbito de trabajo, de solución de eso es la familia, la comunidad, la escuela, y en cada ámbito se verá también porque al final las redes sociales son una herramienta, son un martillo, uno puede clavar un clavo o puede partir la rodilla de al lado, ¿no? Entonces, depende para qué nos lo enseñen a usar y qué tanto control tengamos en el uso de la herramienta en nuestro ámbito inmediato. Obviamente no todas las situaciones familiares son iguales, con lo cual, pero bueno, ahí es cuando aparece la responsabilidad de la comunidad más inmediata, no necesariamente todavía del Estado o de la parroquia o del club o del colegio. Creo que hay ámbitos de solución de esos problemas, pero bueno, por supuesto siempre puede ayudar cierto tipo de regulación estatal. Pero ya te digo, no tengo una opinión clara, no he estudiado el tema como para decir estoy a favor o en contra de una regulación absoluta del acceso a las redes. Coincido con Roberto, y además hay un punto a partir de la prohibición que se dio en Australia a fin de año pasado, poniendo el límite de los 16 años, que el argumento que utilizan las empresas de inteligencia artificial y las redes para evitar esa prohibición, en el caso fue en las redes, ¿no? Es primero el que usó Roberto. Que es los padres, son los padres. Entonces ofrecen cambiar la plataforma para que exista una opción mucho más fuerte de la que existe ahora, donde sean los padres los que autorizan si los chicos de menores de 16 años pueden acceder a las redes sociales. Y el otro argumento que utilizan los abogados de las redes sociales, digamos así, de las plataformas, es que las otras opciones son peores. Y entonces sacarlo de las redes no es sacarlos del mundo virtual, sino como reconducirlos hacia las profundidades de la web y de otras plataformas que se creen menos visibles y que sean peores. Así que yo creo que ahí en esos dos puntos tienen un punto, esos abogados con respecto a la prohibición. Me parece incómodo tener que repetir los argumentos de ellos, pero son reales. No sé si Fernando sobre esto quería decir algo, Fer. Sobre esta cuestión, yo creo que es verdad que hay que establecer una serie de reglas, que la protección a la infancia es muy importante, pero las reglas no nos van a resolver el problema. Yo vuelvo a repetir, ¿qué pasa? A los 16 años y un mes, ¿cuál es el problema? O sea, el problema siempre será, insisto, una vez más, es la capacidad crítica, desarrollar la capacidad crítica, o sea, desarrollar la pasión por la realidad, educar en la capacidad, o sea, pensar que los problemas del mundo se resuelven a base de reglas es de una inocencia bestial. Es decir, el problema es construir un sujeto, construir un yo que tenga capacidad de crítica. O sea, todo lo demás, bueno, es necesario. Es decir, no voy a minusvalorar la prohibición, que por otra parte, vamos a ver, estamos jugando, insisto, con grandes poderes. O sea, se van a saltar todas las prohibiciones. O sea, quiero decir, se van a saltar todas las prohibiciones. Lo único que se servirá y sirve como respuesta al poder es una conciencia habituada, entrenada, apasionada por la capacidad crítica. Gracias, Fernando.
Buen día, mi nombre es Ayelén y en realidad era una pregunta para Fernando, argentino, que tenía que ver con lo que vos mencionabas, ¿no? De informarnos cómo funciona el mundo periodístico y de las comunicaciones en general, y particularmente entre esta tensión, que un poco Verónica también preguntaba sobre eso, entre estas tres almas, ¿no? Y vos mencionabas que primero emergió el conflicto, sobre todo, por ejemplo, los derechos de autor, ¿no? Y el uso de la IA, pero también que había un matrimonio de conveniencia, ¿no? En este uso de la inteligencia artificial y de la digitalización. Entonces mi pregunta, la primera es, ¿existe un matrimonio de conveniencia o se está formando un matrimonio de conveniencia también en la elaboración de noticias con el uso de la IA? Y la segunda, ¿qué costos puede tener esto en la calidad de la información, ¿no? La densidad conceptual y la profundidad que puede proponer un análisis periodístico con el uso de la IA, en caso de que sea afirmativa la primera? Sí. Bueno, sí, por supuesto que sí. Parte del matrimonio por conveniencia entre inteligencia artificial y periodismo tiene ese capítulo. Y lo que se está produciendo es, primero, a ver, en enero las principales empresas de inteligencia artificial empezaron a producir, a instalar academias para periodismo, academias para periodistas, donde empiezan a trabajar en conjunto para ver cómo trabajar los distintos procesos de la información. Pero a su vez los reguladores no quedan al margen de eso. Entonces lo que se está pensando es una especie de ley de etiquetamiento frontal, ¿no? En el cual vos cuando veas una noticia puedas saber exactamente qué tipo de contenido sintético tiene, qué tipo de contenido producido por inteligencia artificial. Por ahora se está usando en forma muy vergonzante. Yo estoy en una organización de ombudsman del mundo, defensores de lectores de distintos medios del mundo, y es una discusión permanente, ¿no? Y en los distintos países cambia, pero algunos medios directamente no quieren tener ningún uso de inteligencia artificial en la producción de material. Otros dicen tiene que haber un humano al principio y un humano al final. Otros lo usan abiertamente para la redacción de noticias, para poder tener, y otros, por ejemplo, lo que escuché en los últimos días, hay un medio de comunicación importante que detecta una buena voz de un periodista, por ejemplo, la de Fernando Arro. Y entonces agarra todo su contenido, va preparándose una carpetita, ¿no? En inteligencia artificial con todo su contenido, y a partir de ahí empieza a producir notas con el estilo de Fernando Arro. Y Fernando Arro no sé si se enteró. Se está enterando ahora, no es un chiste, no existe. Pero eso ya está haciéndose, ¿no? Entonces, ese equilibrio que se está haciendo entre cómo la inteligencia artificial produce las noticias va hacia un proceso de etiquetamiento, pero todavía el uso es muy dispar. Por ejemplo, yo, por ejemplo, ¿qué hago? En mis notas, termino mi nota y entonces le pregunto al chat, ¿qué errores conceptuales, lógicos, gramaticales y fácticos tiene este texto? Y me devuelve una cantidad de errores infinita que no tiene en cuenta mi orgullo, la cantidad de errores, ¿no? Pero nunca recibirías así una respuesta de un colega. Un colega te decía, no, está buenísimo, espectacular, pero en un puntito no. Ahí te lo dice. Y después te pregunta, ¿querés que retoque tu artículo? No. No. Ahí pongo el límite, pero en la revisión y en el juicio, espectacular. Mis textos son mucho mejores dentro del desastre a partir de esa evaluación, ¿no? Así que, pero como respondiéndote, está en un proceso de aprendizaje, uso, y vamos hacia a leyes de etiquetamiento frontal, ¿no? Allá al fondo primero. Tenemos tiempo para dos preguntas más. Allá al fondo y acá el amigo después. Soy Gabriel y quisiera hacer una pregunta a los tres. Simplemente quería saber algo muy puntual. ¿De qué manera proceden cuando obtienen información de manera poco convencional o no lícita que roce, por así decirlo de una manera pintoresca, el espionaje? Se me vienen a la cabeza dos ejemplos, por ejemplo el telegrama Zimmerman o los Panama Papers. Gracias. Tu problema, Fernando. Fernando. Vamos con Diaro primero.
Tengo el mismo problema que antes. Necesito que alguien me resuma la pregunta porque no la he escuchado. Preguntaba cómo proceden ustedes como periodistas desde un punto de vista profesional. Espera, Horacio, sigo sin oírte. Hola, ¿ahí me escuchás? Sí. Perfecto. A ver, ¿ahora? ¿Ahora me escuchás mejor? No te oigo. No. Bueno, en todo caso después le repetimos la pregunta a Fernando de Aro. Sonaste, Fernando. Si quieres... No, me gusta el tema. A ver. Perdón. ¿No? ¿Ahora me escuchás, Fernando? No consigo oír nada. Si queréis pasarme por el chat la pregunta. Exacto, es lo que voy a hacer. Espera que te voy a llamar. Ok, aparte me estaba avisando que se tiene que ir. A ver, ahora si se me oye, ¿sí? Ahí estamos, ahí te llamé por WhatsApp y aparte como vi que te tenés que ir, la última pregunta periodistas cuando tienen acceso a una información que no llega por una vía legal, por ejemplo, vía espionaje o cosas por el estilo. Esto sale más en las películas que en la realidad, ¿eh? Es decir, creo que no he tenido... hombre, yo he tenido información no legal porque he ido a sitios donde no se puede informar. Quiero decir, o sea, en China todo es ilegal, en Pakistán también, en China me detuvieron, en Pakistán me echaron. Quiero decir, hay veces que tienes que ir contra la norma, pero vamos a ver, es una cosa interesante lo que tú planteas, ¿no? El derecho a la información y otros tipos de derechos que hay que tutelar. Aquí, por ejemplo, en la jurisprudencia de los tribunales españoles, el derecho de la información prácticamente prevalece siempre. Es decir, difícil. Otra cosa es que yo secuestre a alguien para conseguir una información, ¿no? Pero el derecho de la información en la jurisprudencia europea, yo alguna vez he dado algún curso, por ejemplo, sobre sentencias de la Corte Interamericana y el derecho al honor y el derecho de la fama de los dirigentes, de algunos dirigentes de países en Latinoamérica estaba muy protegido. Eso en Europa sería impensable. Es decir, el derecho de información está prácticamente por encima del resto de derechos, sobre todo, o sea, no digo que no se te impida robar o que no se te impida, pero por ejemplo, te pongo un ejemplo claramente. Está prohibido que se filtre el material de un tribunal, pero si yo publico el material de un tribunal no voy a encontrarme problema con la justicia. Y desde mi punto de vista personal está bien que sea así. Es decir, o sea, tú tienes un papel que jugar, que es el papel de defender las libertades y defender la democracia. Es una discusión muy larga esta, nos llevaría a muchos sitios. Otra cosa es saber qué poder está intentando utilizarte. Esto sí es más importante. Aprovechamos para despedirte así, podés seguir con lo tuyo. Estamos muy contentos de haberte tenido con nosotros, te agradecemos enormemente. Un gran abrazo. Gracias, un placer. Un placer. Bien, entonces teníamos una última pregunta acá. Ahí va. Ahí te abren el micrófono. Hola. Uy, perdón. Muchas gracias. Mi nombre es Tomás. Y la pregunta que le quería hacer a los dos es, que estuvieron quizás del otro lado, siendo que, bueno, yo tengo un amigo que trabajó en un momento en una consultora, que era una consultora que instalaba temas en diarios o medios de comunicación, y yo me acuerdo que me decía, tal diario te cobra, no sé, 1 millón la página número tal, o no sé, me acuerdo también de un amigo de Copa que en un momento tuvo un problema
que no le dan pelota en la justicia y se lo acercó un periodista importante y le pidió $40.000. Entonces, mi pregunta sería, ¿hasta qué punto los medios de comunicación tienen la potestad de, por la motivación que sea, ¿no?, construir narrativas que no se adecúen a la realidad? ¿Viste? Decís, che, quizás estás instalando un tema que no existe o que corresponde a las minorías y le das como un estatus nacional. Entonces, obviamente después se necesita que prendan el público, pero siento que quizás uno lee, yo me pasa, leo el diario y digo, bueno, de manera inocente, digo, mirá, escriban este artículo, pero quizás está completamente pensado, bueno, ignorancia pura. Entonces quería preguntarles hasta qué punto los diarios pueden, no sé si la palabra es manipular, pero construir mitos o relatos, narrativas que quizás no se corresponden con lo que es. Bueno, Yo prefería una respuesta diplomática de Roberto. tengamos las dos, mejor. A ver. ¿Se me escucha? Yo puedo hablar un poquito, bueno, como lo que me preguntaste primero, un poco como generador de noticias. Tuve el infortunio de ser generador de noticias en una etapa reciente de mi vida, ¿no? Y mi experiencia personal de que en el nicho quizás en el que yo me muevo es como vos decís, no sé si es por plata, a veces es por información. O sea, a mí me ha pasado periodistas que me dicen, me llamaron 200 veces y obviamente por mis funciones yo no puedo hablar, digamos, de muchas cosas. Y entonces lo que pasa es que te chantajean. Entonces la forma en que presentan las noticias, sobre todo porque tienen al lado tuyo uno que tiene algún interés quizás en provocar otro tipo de noticias y que aprovecha y habla con los periodistas y que les dan información. Depende mucho de la calidad del periodista. O sea, Fernando hablaba de que tenemos que aprender a ver cuál es el medio que nos da la información. También, o sea, cada vez más creo uno tiene que fijarse en el periodista que la produce, porque los mismos medios tienen periodistas de buena calidad y de mala calidad. Si vos googleás hoy Roberto Bosch, Clarín, antes de mi artículo se aparece un artículo que dice el gobierno echó al embajador en España. Y bueno, eso es porque quizás yo no le di la información al periodista que me la pidió en ese momento, o sacan un tuit diciendo era mejor un embajador político que de carrera. No sé, tienen distintas formas de manejar la información para conseguir lo que quieren. En algún caso será plata, en otro caso será más información, en otro caso será una fuente, pero bueno, tienen esa posibilidad, porque al final son los que generan, como dijimos al comienzo, la noticia, ¿no? Y la noticia tiene siempre, o sea, las noticias tienen distintas lecturas, de acuerdo a la que el periodista le queda, no son neutras, digamos, no son neutras, no es Boca ganó 1-0, no, es Boca por Riquelme, que es un nuevo presidente, que volvió a tener el quinto derrota consecutiva. Entonces, toda esa narrativa se construye por algún interés. Si es un interés económico, bueno, eso lo sabe la gente de los medios, y te puedo decir lo que me ocurre a mí, que por un interés informativo se da una forma a la noticia que afecta la realidad de la noticia. Bueno, no soy el abogado del periodismo, pero diría lo siguiente, Tomás, todas las situaciones que vos planteaste, que te rodearon, digamos, pueden ser reales, ¿no? Como en un campo profesional, el de los abogados, el de los escribanos, el de los talleres mecánicos, etcétera. Pero además, en una situación que, como mencionaba al principio, está en una transición económica muy dura, de alguna forma, voy a utilizar una expresión suave, la pared de la vergüenza profesional se ha relajado un poco. Y la necesidad de construir las marcas, incluso las marcas personales de los periodistas, se ha exacerbado. Y eso necesita éxitos rápidos.
y construirte una visibilidad que antes estaba más asociada a una comunidad profesional, que se construía en el tiempo, una tradición, hoy la necesidad de, a ver, para hablar en términos más concretos, la inestabilidad laboral de los periodistas es muy alto, y entonces los periodistas tienen que construir una marca, a pesar de que están en un buen medio, tienen que estar construyendo su marca propia, porque saben que quizás en poco tiempo no están en un buen medio, y su sustentabilidad profesional va a depender de que construyan esa marca propia. Y están los que lo hacen, que es como todos nosotros, ¿no? En situaciones de tensión, de emergencia, relajamos a veces las normas que habitualmente utilizamos en las situaciones más tranquilas. No nos llena de dignidad, pero lo hacemos. Y por eso hoy el mundo profesional está, y lo digo abiertamente, en uno de los niveles más bajos de los últimos 50 años. Pero también digo que tenemos algunos de los mejores periodistas de los últimos 50 años. Fui como abogado bastante equilibrado. Bueno, yo quiero hacerles de verdad un agradecimiento que no es careta, es un agradecimiento de verdad, porque yo quiero contar esto. Con Fernando nos conocimos en octubre a través de María Yema, y fue muy lindo el encuentro que tuvimos charlando de algunos de estos temas, porque aparte descubrimos que teníamos un pedacito de historia en común en lo que fue el comienzo de la presencia de Comunión y Liberación en Argentina, con amigos en común, y hubo una especie de identificación casi inmediata, por lo que fue muy natural invitarlo para que venga, y él enseguida dijo que sí. Pero a Roberto, literalmente salimos de cacería para buscarlo, porque no lo conocíamos, habíamos visto, Leo había visto una primera nota que Roberto escribió sobre la subsidiariedad, dijo, chicos, miren qué interesante esto, después hubo algunas notas más de Roberto, y lo estuvimos buscando a ver si enganchamos un mail, un teléfono, algo, y al final la solución estaba literalmente a la vuelta de la esquina, porque Roberto había recibido como embajador en España a gente de la obra del padre Mario Pantaleo, donde yo trabajo, con motivo de una cena de recaudación de fondos que se hizo en Madrid. Así que rápidamente gente de la obra tenía el contacto, y no duró ni 20 segundos la respuesta afirmativa a Roberto a querer estar con nosotros hoy acá. Pero aparte les quiero agradecer porque, y esto en definitiva es lo importante, creo no equivocarme en decir que hoy no salimos con la nuestra, porque estoy seguro que ahora, creo que son cerca de las 11 de la mañana, sabemos muchísimo más de lo que sabíamos a las 9. Así que gracias por compartirnos la experiencia, el conocimiento y la amistad.